Buenas tardes. ¿Cómo andas, Sole? ¿Todo bien? Muy ¿Tanto bien. tiempo? Muy bien, Bueno, por fin viniste, te hiciste un espacio. me manejo. ¿Te manejas? Bueno, está bien, estamos acá en esta tarde hermosa. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco de historia, ¿no? Que es lo que siempre Sole viene y nos habla. Pero bueno, este año le vamos a meter pimienta, digamos. Apa. Ponele. Recién acabo de leer, ¿conocés la moringa? La moringa es una planta, Es una planta. un superalimento. Superalimento. Sos Sí. buena, ¿eh? La verdad. En esos temas Está muy son bien. los que me interesan hoy. Totalmente. Muy bien. La alimentación, digamos. Saludable. Saludable, claro. Salirnos de todo lo No que es clavarte producción una habana, industrial. digamos, de chocolate. Me encantan, Apa. me encantan. Una cosa no quiere decir la otra. Me encantan, trato que no. Claro. Bueno. Y si tenés 2 cajas, Me las como todas. listo. ¿En cuánto? Lo que menos dure mejor. ¿En cuánto? En una noche. No, es muchísimo. Yo que era 5. Soy Soy la golosa. mía. Abusan, mía. abusan. Vengo de familia golosa. Yo debe ser de Capricornio, porque soy re golosa, pero debe ser de Capricorniana que me los voy guardando y voy como No, yo no abasteciéndome. No puedo. Yo no puedo tampoco. Incluso si, no sé, estoy esperando a alguien, Te lo mando un comes. mensaje, apurate porque me lo como. Claro, claro, sí, sí. Bueno, está Sí, bien, sí, sí, manejo. yo soy de esos también. Pero bueno, ¿qué va a ser? Soy de También esa me cuido gente bastante, que digamos. después de comer necesita Como algo sano dulce. también, Claro, obvio. después de Como comer sano. algo dulcecito como para levantar. Sí. Claro, Entre una mandarina y yo una habana. bergamotas. Obvio que elegimos en La Habana. No, bueno, sí. Pero no. bueno, trato de que no. Sobre todo porque No Habana se tiene usa Habana. trigo transgénico, Claro, o sea, claro, no se estamos tiene- complicados ahí. No y, se y- tiene y es todos los carísimo, días mucho una más Habana. caro que una mandarina. Sí. ¿No? Igual Claro, si que la querés saco de la Habana, planta, Te además. tiro, podés ir a Costumbres Argentina. Ok. Tenés Habana ahí, te compras un. De a uno, te venden de unidades. Te compras 3 y si va la profe a visitarte, te lo comes antes, donde no darle nada. La profe no, la profe siempre guarda. La profe Sí. guarda Estamos hablando de la amiga profe. Sí. Siempre te guarda algo dulce. y te No, tira ahí es en la el noche. opuesto a mí. Y te tira en la noche ahí, estás ya muriendo. Siempre de algo aparece dulce con algo y dulce tic. porque sabe que a mí me gusta y me Es lleva. completa la profe, la Exacto. verdad. Muy completa. Bueno, bien. Siempre pensando en el otro. Está muy bien, sí, me gusta. La queremos, la queremos. La amamos. Saludos a la profe, Ha amiga. cumplido con. O sea, vos sabés que cumplió con ñoquis, hizo ñoquis. Sí, Bueno, otro día le invité a comer, cociné yo. arepas. Arepa, vos viniste también. Sí. Ahora. No Me quiero toca a mí, ¿no? Bueno, no sé, pero no quiero mirarla a quién le toca, porque ya la profe la acusó. Dijo, Bueno, Julieta, tal cosa, y bueno. Me toca a mí. Después le va a tocar a la sola. le toca Y a así- Julieta Joya. y así Yo no puedo forever. creer que Ramón me ame tanto, la verdad. Estamos en compañía de Él Ramoncito, todo el aquí día estamos está- en la quiere estar 95.9. Comienza de esta manera esta sección del programa de los días miércoles con nuestra amiga Sole Aguirre. Bueno, No tenemos nombre para la sección del programa, tenemos que poner un nombre. No se puede poner un nombre porque lo voy cambiando. para la papa. De hecho, Bueno. Mati me pidió que hablara sobre historia de cosas y no pude, me es imposible. Bienvenidos a mi mundo. Rebelión. Rebelión. Entonces, como programa 1 del 2024, dije, bueno, me voy a meter con la historia de la historia. La historia de la historia. Pero bueno, no tremendo. pude conmigo. Claro, si y me querés, Ramón, encontré. hacer el programa. Dale un vos, micrófono a me voy. Ramón. Ramón es un perro Sí, pequeño. está en mi silla sentado arriba mío, porque ya no le alcanza estar al lado. Pobre Así que bueno, Ramoncito. Y bueno, me metí con esto de la historia y resulta que es re eurocentrista. claro, O sea, todo ya me ellos. enojé. Todo ellos. Claro. Claro, Ellos ¿no? hicieron O sea, todo, los demás ¿qué es nada. eurocentrista? Como nuestro conocimiento de la Europeo. historia Claro, desde se basa... El centro se basa Siempre en, desde en ellos. Europa, digamos. Entonces me pongo a buscar al primer historiador y viene de Grecia, que se supone que es la cuna de Europa. Sí. Claro. ¿Quién es el primer historiador, Monti? ¿Quién es el Debe padre ser de la Sócrates, debe historia? ser. No, ¿Quién? Aristóteles. Heródoto. Heródoto. Eh, No lo tenía él. Este es Es como el primer historiador, porque Sócrates primero que y- se y sienta Aristóteles a eran escribir. filósofos, digamos, ¿no? claro, es que No la eran historia no existía historiadores. como tal. Claro, ellos Claro. daban una filosofía de vida, digamos, un... Más que filosofía de vida, es como una rama de la literatura en esta época. Estamos hablando del siglo 5 antes de Cristo, 400 y pico antes de Cristo.
Y el tipo era un viaje, le gustaba viajar, como nosotros que tenemos un montón de amigos que les gusta viajar. Ellos y también. que van como contando crónicas de sus viajes. De cosas que iban pasando. Claro, y digamos. entonces él viaja a Egipto y escribe sobre Egipto, viaja a Persia y escribe sobre Aparte los me persas. imagino que no viajaba y paraba en un hostel, digamos, pararía en la No casa de existía, alguien, ¿no? en la casa de alguien donde había un montón de gente y veía sus costumbres, sus formas, qué situaciones pasaban en la familia, todo eso era lo que él relataba, ¿no? No, porque en realidad a ellos les gusta en esta época relatar las guerras. Ah, bien. Entonces se va a dedicar a las guerras médicas, que son las guerras entre los griegos y los persas. Claro. Pero bueno, es el primero que tiene una narrativa, gracias Juli, me prendió la luz, una narrativa sobre la historia. Lo tildan hoy de medio mentiroso. Pues como que vamos a hablar un poco Era medio, le metía pimienta a las historias, digamos. Claro, pero Cicerón, mucho tiempo después del romano, lo tilda del padre de la historia. Entonces, si ponemos el número 1, digamos quién fue el primero, Heródoto. Ese. pero ahora si nos vamos a Oriente hay otros, si nos vamos Claro. a China hay otros, pero bueno, Claro. hoy nos vamos a Sobre poner, todo civilizaciones tan antiguas, digamos. nos vamos a meter en el eurocentrismo, porque Bueno. la historia, como la conocemos hoy, surge ahí. Ellos. Tenemos a este Heródoto y después viene otro personaje que es Tucídides. ¿Lo tenés? Tucídides. Tucídides. No. Tucídides. Que era de griego Atenas, también? griego, sí. Sí. Y también se va a sentar a escribir, pero no sobre varias cosas, sino que se va a dedicar a un tema específico, que van a ser las guerras del Peloponeso. Ajá. Que no sé si saben más o menos de qué se trata, pero es la guerra entre dos polis griegas, los atenienses y los espartanos. Claro. Porque vieron que Grecia hoy es un país, ¿no? Sí, pero estaba dividido, digamos. Pero lo que nosotros llamamos Grecia antigua son distintas polis, o sea, distintas ciudades, y en cada ciudad van a tener su manera de entender Claro. o de organizarse, digamos. Bien. Entre estas ciudades, Atenas. Atenas y Esparta en un momento Esparta. se van a pelear, van a estar en una guerra larguísima, y Tucídides solo va a hablar de eso. Entonces va a aportar a la historia el relato riguroso de un solo acontecimiento. O sea, que serían los primeros periodistas, digamos, los primeros Nelson Castros. ¿Viste? Nelson Castro lo mandan a cubrir la A cubrir guerra. la guerra. Yo no Después, sé, pobre Nelson. Tucídides. ¿qué Vos va hoy a lo hacer? nombraste a Sócrates, después aparece un amigo de Sócrates, recién ahora, ¿Quién que es? es Genofonte. Xenofonte. Genofonte me suena. Que este va a ser ateniense, pero va a ser pro Esparta. Va a estar- Claro, que era ateniense, pero bueno, no pero se le va a meta con gustar el más muchacho. cómo se gobiernan en Esparta. Claro. Bien. Viste que en Atenas nace la democracia y en Esparta no. O sea, es una O sea, él aristocracia que quería gobierna. hacer que lo manden, digamos. Sí, Bueno, es hay gente que le Genofonte. gusta. Bueno, pero es el primero que va a hablar de la economía, por ejemplo. Bien. Entonces le aporta a la historia. Ya Otra mirada. otra visión Otra mirada. sobre la economía, no sobre una guerra, que me imagino que hablarían más de la parte estratégica, ¿no? de la mismísima guerra. Sí, pero bueno, seguimos con la historia de guerras o de personajes. Después lo tenemos a un romano, que es Cayo Suetonio, que se va a sentar a escribir sobre la vida de los Césares, o sea, de los emperadores romanos. Ah. Bien. Seguimos Bueno, está bien, con ahí ya historias empieza- de personas. ¿no? claro. Sí. Cayo se llamaba. Hay mucho romano que se llama Cayo. ¿Cayo con Y? Sí, Mira. no sé. Después le pregunté, porque estamos en el siglo XXI, en la era digital, y le pregunté a la inteligencia artificial cuáles son las corrientes historiográficas a lo largo de la historia. No estuve muy de acuerdo con lo que me contestó, pero me basé en eso como para... Porque estamos en el siglo XXI. Está bien, nos está queda bien. otra. Me encanta, porque, viste, más Tengo allá una de... controversia inmensa con la inteligencia artificial. Si Claro. quieren, en otro programa nos metemos. pero más allá de eso, digo, vos podés utilizarlo y no estar de acuerdo igual con lo que te dice, pero que igual te dispare para algo más, ¿no? Me ordenó. Le vamos, Lo le usé vemos como el lado para que me positivo. ordene. Un orden, Ahí va. digamos. Claro. Y bueno, marca la antigüedad clásica, que son estos que te nombré, los principales. Después aparece la Edad Media. ¿Y qué pasa con estos primeros historiadores de la Edad Media? Que historiadores no tienen nada. Que hagan bueno, es medio lo que pasa ahora, que escriban lo que hay que escribir, digamos, lo que se necesita para Bueno, ganar. es que claro, ahí va. Ahí está. Después hay el una tema. utilización de Claro. la historia, ¿no?
Pero bueno, ¿qué van a hacer en la Edad Media? Van a ser monjes. Todos los monjes en los son los que empiezan monasterios, a escribir. claro, se van a sentar a escribir. En realidad van a traducir del griego al latín Sí. lo que ya habían escrito otros. Pero bueno, Son como intérpretes. quedan como fuentes históricas, ¿no? Todas Sí. esas Claro. cosas que ellos escribían. Recordemos Para que estamos ciertos hablando de la Edad lugares. Media, no existe todavía la imprenta. No, obviamente, está Sí. todo caligráfico, ¿no? Con Entonces, tinta. la autoridad del conocimiento aparece en quien tiene el conocimiento de poder escribir. Claro. Parece una pavada hoy, Sí. pero en ese momento no escribía mucha gente. No, obviamente Y- eran y no había acceso al tales libro. para escribir y bueno, ni siquiera para leer lo que escribían ellos. Entonces, digamos. claro, Había esta tanta gente. historia va a ser más teológica y son los que se van a sentar a escribir las biografías de los santos, por Claro. ejemplo. Entonces es una historia con una narrativa muy religiosa. Sí, o, sí. Claro. si no, vamos a tener que van a escribir sobre las cruzadas. Entonces va a ser como una narrativa o un relato épico. Claro. Claro, que ganaban sobre los indios, sobre un montón de guerras. Sobre las cruzadas, básicamente. Sí, sí. Claro. Que van a ser varias. Después aparecen los humanistas que otra vez van en el Renacimiento, ¿no? Que otra vez lo que van a hacer es irse a los griegos y los romanos. A hablar de gente, a interpretar A la base. de digamos. nuevo que Otra, habían claro, dicho. a reinterpretar. Exacto. Porque no, tal vez no estarían de acuerdo con lo que le dijeron los de la Edad Media. No sé si estaban de acuerdo o no. Porque la historia como una herramienta crítica aparece recién en el siglo XX. O sea, Claro. hace muy poco. Claro, poner la historia como para criticar. Por eso digo que en un principio está más ligado a la literatura, Sí. Claro. como Una una narrativa. narración con un contexto histórico, Sí. que a la historia en sí como ciencia. Bueno, el otro día estuviste en casa que viste los Lo sé todo, que es medio así. Claro. El Lo sé todo. que Bueno, es justo vienen esos, mirá. De 60, 70. Siglo XVIII, la Ilustración, Claro. y aparecen los enciclopedistas, que son Claro. quienes inventan este formato de conocimiento que es la enciclopedia. La enciclopedia. Ya con la imprenta y ya con los libros, Sí, para que la gente lo tenga en su casa y lo pueda claro, leer. como forma de divulgación del conocimiento, Claro. digamos. Y acá sí aparece la historia un poco más ligada a sucesos de la humanidad y no de las personas en sí. Ahí Claro, va. bueno, empiezan De- como también las novelas, cosas así. Shakespeare no es medio. Claro, pero seguimos con la literatura, o Claro, sea, bueno, pero. son empie- relatos que tienen son relatos, pero bueno, contexto empiezan a tener histórico. un poco más de psicología, de un par de cosas, pues también, bueno, aparece también Eso va a aparecer en el siglo XX, en el recién, siglo XX. cuando la historia toma otras disciplinas para ir alimentándose como tal, digamos. Ajá. Claro. Pero no, aparecen estos enciclopedistas en la Ilustración que son Diderot, Lambert, no se me vienen los otros, son un montón. Bien. Y que estos ya van a estar, y me acordé de vos, Juli, de cuando estudiabas, Sí. que estabas con el conocimiento empírico, ¿te acordás? Que en una época se te había trabado con eso. Me acuerdo, me prestaste un montón de libros, Ole. Y bueno, aparece en esto, con la Ilustración, aparece esta cuestión de lo empírico, o sea, sí, listo, esto es historia, pero ¿cómo lo probamos? Claro, entonces haciendo un dibujo. Entonces van Mostraban a buscar esa- cómo probar Una que película, lo digamos. que estoy diciendo es lo correcto. Sí. Claro, Y acá aparece la otra cuestión que tiene la historia, que ¿qué es la historia? claro. ¿Qué es lo que busca? Cuando buscamos en el pasado de la humanidad algo, ¿qué es lo que buscamos? Y aparecen, me pongo filosófica, pero aparece esta cuestión de la verdad. Claro. ¿Y cuál es la verdad? Y en realidad no es. ¿Cuál es tan la así. verdad? Es Claro. complejo el La tema. tuya o la complejo. mía, sí. Claro, aparte, el que era la verdad del que escribía eso, no puede ser la verdad de 2.000 millones de personas Claro. en la humanidad. Condorcet, ese es el historiador Condorcet. de la Ilustración que Che, no se me venía vamos, a la mente. pasamos una canción y después seguimos con. Dale. Con Me con quedé esto, acá. porque tenés. Dale, anotá si no nos perdemos. Anotá si Tenés, no nos perdemos porque Ah, aparte me quedan 3 siglos Todo nada tengo más. una pregunta Sí. antes de que nos vayamos. Decí. Porque decías de que con la Ilustración se empezaban a contar como hechos no de personas, sino de sucesos de la humanidad, ¿no? Que ¿A qué te referís? Como cosas que han Como que pasado. se universaliza, ya el problema Claro. no es de la persona en sí o del sujeto histórico o del César, sino
Bueno, ahora cuando veamos el materialismo histórico lo van a entender más quizás, pero... No, aparte ya ver sino una como imagen de clases, de, no sé, ¿no? de algo, ya sabés que... ¿Qué tal pasó era, con las mujeres claro, en tal momento? Ahí va. Preguntas su que se empiezan a hacer. vestimenta, dónde, cómo eran empieza a ver todo. No, Es decir, recordemos también que la Ilustración tiene que ver con que los gobernantes gobiernen, pero con un conocimiento atrás. Claro. Entonces, ¿no? Ahí está, claro. Bueno, La siguieron Ilustración es como utilizando, re importante. siguieron Sí, utilizando total. más No, adelante. nosotros no seríamos independientes sin la Ilustración. Totalmente. O sea, si Rousseau no se pone a escribir sobre la voluntad general, las independencias americanas no hubiesen existido. O quizás hubiese llevado más tiempo. Más tiempo. Claro. Hermoso. Ponete una canción. Cortamos un ratitín y volvemos Y seguimos con la aquí historia. con Sole Aguirre en Liberando la Tarde. Con la historia de la historia. Eso, La otra, profe. la otra profe. La otra profe pasó también. En Liberando la Tarde, escríbanos al 2314-490818. Nos escriben ahí y tenemos WhatsApp. Si no, en nuestras redes sociales. Y nos escuchan en www.urbanadero.com.ar o en la 95.9. Aquí estamos en vivo, señoras y Y señores. en directo. Y Sole. Bueno, estábamos en el siglo XVIII y estamos hablando de la historia de la historia. Nos habíamos quedado con los Porque todo enciclopedistas. bien, pero ¿quién es el que escribió la verdad? ¿Quién dice lo que pasó Porque y cómo nosotros pasó? vamos a buscar en ¿Qué los es la libros. verdad? ¿Qué ¿no? es la verdad? Dijo Darío. ¿Qué es la verdad? Es todo un tema. Esto es un tema, sí. En este caso, la verdad en el pasado. Claro. Más complejo aún. Más complejo porque no hay quien te... si no tenés otro conocimiento, no hay quien te diga, no, eso no fue así. Te están Claro. metiendo un verso. Claro. Por eso, durante tanto tiempo, desde los monasterios, la verdad fue una sola. Claro. Quien tenía el poder poder de de escribir, de la escritura, claro, ¿no? Sí, de tenía escribir, la verdad. de escribir, publicar y difundir, ¿no? Porque Claro. tal vez Y bueno, la había así iglesia fue un gente poco que también podía eso. escribir, pero no lo dejaban, entonces no pudo difundir y eso quedó guardado y se encontró. Bueno, pero el poder de Después- la iglesia siempre fue grande para justamente difundir Hoy no esa sé palabra. igual. Por más que hoy el poder de la información y qué se difunde y qué no, tampoco sabemos en qué verdad estamos No, parados. no, claro, es que yo... No. Hoy está más complejo que en ese momento, Sí, yo entonces creo porque que- hay una Sí, sobreinformación. yo creo que en este momento uno no sabe quién es quién, digamos. No, Y nunca tuvo. nunca se va a saber. Nunca estuvimos tan Te hacen un certeros. embrollo Claro, con claro. una pavada que estamos discutiendo y por otro lado hacen desastre y vos ni te enteraste. O sea, hay un montón de cosas. Estamos más que nunca en ese lugar en el que sabemos Que no sabemos. que no sabemos nada. A los Sócrates. Así que bueno, Lo aparte- único que Socráticos. sabemos es que creemos que sabemos un montón y en realidad hay un montón de cosas que están ocurriendo y no a sabemos. partir del siglo XVIII. Bueno, después arranca. el 18 ya estaban los enciclopedistas, habíamos dicho que el gran historiador va a ser Condorcet. Nos metemos en el siglo XIX. Apa. Acá ya la historia va a aparecer como una de las ciencias sociales. Claro. Porque aparecen los positivistas. ¿sí? Ahí va. Los que van a detallar y van a buscar... Lo socio. Van a cultural buscar también, que ¿no? haya reglas, ¿sí? Que haya reglas generales y van a buscar en la historia que se cumplan ciertas reglas o Ordenar a su modo, digamos. ordenar. Claro, ordenar. Ordenar. Que es complejo ordenar la historia universal. Total. Posible. Hoy no se puede ordenar. Por más que le pongamos muchas ganas, no la podemos ordenar. Por más que esté la inteligencia artificial. Por más que la inteligencia artificial, que aún creo que no tiene recorte de datos, pero en algún momento lo va a tener. Apa. Apa. Ups, Sí, claro. para otro día igual. Pero bueno, van a buscar los positivistas estas leyes generales y de poquito... Y va a aparecer un personaje que yo amo, Ay, dos personajes en realidad, que van a ser Marx Marx. sí. y Engels, Engels. que van a inventar una categorización de la historia, que hay un antes y un después de eso. Para todos los historiadores, tengan la ideología que tengan, que es el materialismo histórico. Ahí va. Estos personajes que van a sentarse a escribir no como historiadores, sino como economistas o como filósofos o como simplemente gente que le interesa escribir en contra de lo que está pasando en Europa en ese momento, que es la revolución industrial. Claro. Y ellos van a criticar a ese capitalismo, van a escribir un libro que se llama El Capital, y en base, lo que ellos hacen es analizar la historia desde la economía.
¿Y por qué se llama materialismo histórico? Porque ellos van a decir que la humanidad, que en la historia de la humanidad, los cambios se producen teniendo en cuenta la lucha que se va a dar entre los distintos actores de la cadena productiva. Lo estoy recontra resumiendo, ¿no? Sí. Que sería el dueño y el trabajador. Claro, que no va a ser lo mismo, los intereses no va a haber del propietario no van a ser lo mismo que el interés del trabajador. Claro. Entonces, de esa lucha de clases y de esa permanente, no sé cómo... disputa de intereses... Va a haber un roce social. Claro, se van a ir dando... una problemática de eso, en el futuro, digamos. Van a problematizar el pasado desde las necesidades humanas más tangibles, que es la economía. Porque ¿qué es la economía? Es cómo adquirimos nosotros lo necesario para sobrevivir. Claro. ¿Sí? Hoy asociamos la economía a lo financiero, pero si vamos a la economía en el Paleolítico era si cazabas o si conseguías una planta repleta de frutos. Sí. Claro. Como ellos escriben en el momento de la revolución industrial, la lucha se va a dar entre las clases que van surgiendo, que por un lado es el empresario y por otro lado son los trabajadores. Sí, totalmente. Y después de que ellos escriben y proponen esta idea historicista, o sea, de pensar el pasado así, no ha habido ningún historiador, incluso los más anti-Marx, que no lo usen como una categoría de análisis. Claro. Porque ¿qué es lo que más nos interesa a los seres humanos? Tener vida, seguir viviendo. Y para eso necesitamos adquirir lo necesario para sobrevivir. Claro. Totalmente. Le llamemos de distinta forma en distintas épocas, pero... Sí, bueno, ahora es como en la comida tiene que ser lo más normal. Si no tenés eso, bueno, antes tenía que cazar algo, si no, no tenía. O capaz tenía 4 patos y tenía que entregar un pato para... O tenías que tener un terreno donde cultivar tus... Y lo que sea. ellos hacen mucho énfasis en la lucha de intereses, ¿sí? En esta cuestión de que los intereses no son los mismos dependiendo de la clase social que vos pertenezcas. Claro. Porque si vos naciste en una clase social donde el alimento no es un problema, no va a haber te una interesan lucha ahí algunas cosas. Claro. Sí. Sí, también las posibilidades de esa gente para estudiar, para poder alimentarse, para poder... que de otra que no podía. El tema de la masividad empieza... del estudio todavía no está acá. No, total. Pero Sí. bueno, sí tenían otras posibilidades que no tenían los demás. Y también aparece la historia desde los nacionalismos. Estamos hablando previo a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Donde los nacionalismos se van a alimentar o van a buscar en el pasado una historia propia étnica que dé fundamentos o argumentos para sentirnos nación. Y eso lo podemos ver muy simple en la historia argentina. O sea, no sé, el primer historiador es Mitre. Sí. Claro. ¿Y sobre quién va a escribir Mitre? ¿Sobre Belgrano? ¿Sobre San Martín? O la podemos ver hoy en lo cotidiano en las escuelas. Se trabaja mucho desde las efemérides. ¿Qué son las efemérides? Sí, son el recuerdo de la historia de ese día. Estamos recordando cuestiones que no deberíamos, como nación, olvidar. Claro. Entonces aparece una utilización, si se quiere, de la historia para crear nacionalismo. Es como... de la misma forma que en un acto escolar escuchamos el himno o izamos la bandera, sí, o la historia o de cómo se creó la bandera, escudo, o tal cual. Eso es como, bueno, un es nacionalismo, digamos, poner algo en un lugar para que todo el mundo, digamos, se acuerde de eso. Para crear identidad, claro, es identidad, básicamente, realmente. la palabra clave es la identidad. ¿Qué nos identifica como nación? Bueno, San Martín, la bandera. en algún momento se va a tener que crear eso. Claro. Hablando de mate nos dejó Nos dejó el jefe, muy rengo, un abandonó. mate a cada uno y ya. Nos abandonó. No sé dónde nos Va a está volver. escuchando. Va a volver, estoy Pero que segura. vuelva. Después, en el siglo XX, aparecen los historiadores que nos gustan más a los que nos gusta la historia Más en este momento. contemporáneos, digamos. Que son unos personajes que se los conoce como la escuela de los anales, porque tenían una revista que se llamaba Los Anales Los de la Anales. Historia o algo así,
que van a ser Marc Bloch y Lefebvre, que son franceses. Ellos van a atravesar la Primera Guerra Mundial, tienen unas historietas ahí, pero lo que van a hacer es llamar a las otras disciplinas como pidiendo ayuda para el análisis de la historia. Y ahí sí aparece. ¿En qué sentido? ¿En que ellos investiguen sobre su propia...? No, van a lo que hoy llamamos interdisciplinariedad. Sí. Claro, ¿sí? van a abordar la historia desde diferentes lugares, digamos, psicológicos, desde sociales, otras disciplinas, tal cual. Económicos, mezclar todo eso. Ya no va a ser una historia política, sino que van a tratar de tomar categorías todo, de lo político, de lo económico, de lo cultural. Sí, aparte de las diferentes miradas, porque no es lo mismo el momento de la historia, no sé, en los feudales, los tipos que tenían todo el poder a lo que eran los que estaban ahí abajo, no es lo mismo. Bueno, pero eso, y lo hasta este también momento, sale de ahí, hasta ese momento, hasta el siglo XX no va a aparecer. O sea, cuando hablaban de historia, hablaban de personajes históricos. O hablaban de los grandes imperios. Nadie se dedicaba a escuchar o a sentarse a investigar la historia desde abajo. Claro, de hecho, ellos lo van a llamar así, historia desde abajo. Claro, eso. O la historia de las mentalidades. Ahora sí, no se escuchó y están los mates. O la historia de la vida cotidiana. O sea, hasta el siglo XX nadie se puso a pensar, historiográficamente hablando, cómo vivía la gente común en determinado lugar, en determinado momento. Por eso ahí van a buscar las diferentes ramas de un montón de cosas para unir la historia, y eso es lo interesante. Por eso nosotros estamos tan acostumbrados a todo eso, ¿no? Claro, nosotros desde el siglo XXI, nosotros tres nacimos en el siglo XX, pero ya tenemos una noción de la historia mucho más grande que la que se tenía en un comienzo. De hecho, si la historia hubiese seguido siendo sobre personas, y yo no me hubiese dedicado a esto. Porque no me interesa en lo más mínimo. De hecho, a mí me pasa en lo cotidiano, que me preguntan, ¿quién era el amante de San Martín? ¿Qué sé yo? No me importa. O sea, no me importa. Sí te puedo hablar un montón sobre el proceso histórico y lo que dice la injerencia de San Martín. Sí. Ahí es donde la historia empieza a ser interesante, porque empieza a tocar un montón de cosas. No solo el tipo empieza a ayudar a otras disciplinas, además. Aparece la sociología, por ejemplo, ¿no? Claro, la sociología. Entonces empiezan, si bien hay sociólogos y hay historiadores, se ayudan mutuamente muchísimo. Aparece el concepto de historia social, historia de lo social, que hoy nos parece re normal, pero no existía, realmente no existía. Empiezan a analizar, a comparar. Claro, ya no es aparte una sola verdad sobre la historia, sino que empieza a haber pluralidad, ¿no? Claro. Empiezan a ser críticos. Ahí va. Empiezan a ser críticos a lo que se escribió y a lo que están escribiendo. Claro. Bueno, empiezan a haber varias corrientes. Y otra cosa que inventan, que para los historiadores del siglo XXI es re normal, es el largo plazo, ¿sí? Poder analizar el pasado desde periodos largos, y no desde una batalla o un conflicto o un acontecimiento específico. Cómo fue evolucionando esa sociedad y los conflictos y la larga duración digamos. Se llama. No, justamente es opuesto a la epopeya. Opuesto, sí, por eso. Ya no resaltan eso. Pero bueno, si hay alguna, también es parte de la historia. Porque no sé, cuando entraron al Arco del Triunfo en Francia, ellos van a analizar el por qué hay Arco del Triunfo, o qué significado tiene eso en la historia de la mentalidad, de las mentalidades en realidad, que el Arco del Triunfo en sí, como podía analizarlo los anteriores. Claro. ¿Entiende? Entiendo. Sí, perfectamente, profe, entendemos perfecto. Me encanta la clase de historia de los... Me falta uno nada más. Te falta uno, pero... Me falta uno solo, que son los posmodernos. Vos hoy lo nombraste a Darío. Lo dejamos para dentro un rato. Pero pará, me falta uno solo. Listo, dale. vos después querés hablar de Teleshow. Después tengo para hacer. Después aparecen los posmodernos, que estos son los que nos gustan a nosotros, porque hay un solo concepto que introducen y es la base de todo lo demás, que es la subjetividad. Ay, claro, totalmente. Si querés, nos podemos hasta poner a discutir a Milei. Los seres humanos, los historiadores, escriben como seres humanos. Los seres humanos somos subjetivos. Sí. Y tenemos por más que busquemos la mayor objetividad posible, vos vas a escribir desde tu lugar. Sí.
Y es Tu imposible. visión, tu realidad y... Sí, y y ahora que sabemos que hay un montón de voces, o sea, ¿cómo elegimos cuál es la mejor? No hay Y no mejores hay o mejor, peores. claro, Ahí está. no hay mejores. distintas voces. Hay diferentes voces. sobre una misma cuestión. Claro. Mi hermana desde Ohio te está escuchando. Ok, saludos. Saludos, Clarita. Hermoso. Ohio. Bueno, y decías, entre ellos está Darío. No, que él habla mucho de los posmodernos. Claro. Vos ahí va. hoy lo nombraste a Darío, que es un filósofo Sí. Sí. o una analista de la De filosofía. la filosofía, claro. Que nada, con esto de la posverdad, lo que hablábamos hoy, de qué es la verdad. ¿De qué es la verdad? ¿Y quién la tiene? Y no sé, ¿Quién por eso dice? Y ya hoy llega un cuando momento yo que busqué ya en no. la inteligencia artificial poder periodizar la cuestión, yo también me hacía esas preguntas. Claro. ¿De dónde salen todos esos datos? O sea, Sí. ¿ustedes han jugado con la inteligencia artificial? No, yo no. Gregorio dice que sí. Bueno, yo es todo un no- tema, ¿eh? no juego Todo un la tema, sí, porque sí, ahí sí. está toda la información. Para un próximo programa pensaba preparar algo sobre la historia de la información. Se las tiro, si quieren. Sí, Buenísimo. me Sí, encanta. no, esa me encanta, esa la quiero. Me encanta. Porque me es todo un encanta. tema la quiero. información para Sí. la ¿Cómo humanidad. fue evolucionando? Exacto. O sea, ¿a qué le llamamos ¿Cómo se información utilizó? hoy? ¿A qué Por le ejemplo, llamaban bueno, antes? los nazis que utilizaron como la propaganda, se llamó en ese momento como que ellos eran un imperio, que todas las cosas que hacían buenas. Bueno, y para decir buscaron, que buscaron toda un la fundamento raza, histórico claro. para eso. Buscaron un fundamento claro, histórico. bueno, la raza, digamos, Claro. la humanidad misma, digamos, como mejor que los demás, ¿no? Sole Superioridad Aguirre, racial. se Superioridad llama racial. eso. Tal Sole cual. Aguirre aquí en la 95.9. Mati ya quiere un tiempito. ¿Querés un tiempito? Quiero un Tiempo tiempito. fuera, Tiempo volvemos fuera. en Necesita pausa. ¿Me 5. vas a poner The Stays o me vas a Dale, seguir esperando? no te llamo yo más, te la pongo ahora mismo esa canción porque Listo. la estás pidiendo. Un temita, una breve tandita y volvemos aquí. Y cierro con una curiosidad. Me encanta, Sole, Ah, me bueno. encanta. Aguirre. No soy historiadora, Juli. No, pero para mí sí. Para mí Bueno, sos la historiadora. acá, Soy nuestra profe. historiadora. Hay como una diferencia Te podemos- abismal entre un nosotros- profesor de historia que soy yo historiador. y un historiador. Unos libros de más, digamos. Sí, Ah. sí, sí, total. Yo Eh, puedo analizar. ¿Te podemos decir nuestra? Ponele con nosotros. Nuestra Le historiadora. decimos a Lourdes Candel, Nuestra sí, pero Lourdes historiadora no. Nuestra profe. Nuestra profe por ahí Nuestra un poco profe. más. Bueno, está bien. Nuestra Es profe. que de historia. las categorías de análisis son Igual distintas. llegamos a decirle nuestro a Elon Musk, imagínate. ¿Ustedes? No, entonces yo no soy más de ustedes. No, yo le dije que a él no le puede decir nuestro. Nah, No. pero era en joda. Lo dijimos en chiste, no fue de verdad. No. ¿Me perdonás? Sí, no, yo no soy quien para perdonar. Simplemente A no nadie. me metas en el equipo. Claro. No, No me quiero saca. estar con él. Bueno. Como en la escuela, cuando no quería Ibas ser a hacer... Claro. Tenías un, digamos... No, Ramón, yo no me puedo vivir con vos, la verdad. Me queda la historia del siglo XXI, que llevamos 24 años, nada más, que aparecen como 3 categorías nuevas que tienen que ver con la historia global, porque estamos en la era digital, siglo XXI, entonces tenemos muy fácilmente, podemos interconectar todas las historias a un Totalmente. clic, ¿no? O la historia digital, que es el uso de las tecnologías digitales para analizar historia, y aparece la que a mí me gusta, que es la historia ambiental, que no existía, que tiene que ver con qué ha hecho el hombre o cómo se ha apropiado el hombre de los recursos necesarios, que hoy yo ya no le llamo recursos, sino bienes comunes. Bienes. Bienes comunes, o sea, Claro. ¿qué hemos hecho los seres humanos a lo largo de la historia con los recursos que eran de todos y que nos fuimos apropiando o se fueron apropiando, depende del momento? Sí, y o sea, también países que tenían su territorio en un lugar y se apropiaban, ¿no?, de ciertos lugares para, obviamente, Se agarrar esos siguen recursos, apropiando, se siguen. o sea, acá ya Lo no siguen hablamos haciendo. de historia, sino hablamos Del de- momento actual y de lo que está a punto de suceder también. Sí, ¿no? o cómo se maneja el ser humano, básicamente, ¿no? Nosotros tenemos una forma de manejarnos como habitantes del planeta que tiene que ver con apropiarnos del espacio. Sí.
O sea, es algo que hacemos. De hecho, nosotros construimos nuestras casas en un espacio determinado. Sí. Bueno, eso surge en el siglo XXI, como para cerrar la cronología historiográfica. Y tenía una curiosidad, les digo, con esto arranqué diciendo que la historia era eurocentrista. Sí. Y Mati, te pregunto, ¿en qué año estamos? 2024. ¿Estás seguro vos? Mana. A esta altura ni idea. ¿De verdad? ¿Cuál es el año verdad? 1? Claro. Y aparece un personaje, un monje matemático, Dionisio el Exiguo. El Exiguo. Yo googleé qué significaba exiguo, porque no tenía ni idea de lo que era. Y significa pequeño. Se ve que este monje era chiquito, Monje el de pequeño, estatura. digamos. Exiguo. Pero bueno, fue un monje que nació en Esitia, hoy es Rumania, ese lugar. Constancia se llama, el lugar donde nació. ¿Y qué es lo que va a hacer este matemático? Le van a pedir que trate de sacar cálculos y que de alguna manera Diga en qué año estamos de verdad. encuentre cuándo celebrar la Pascua. Estamos en un mundo cristiano, ¿no? Sí. Vos decís 2024 desde el nacimiento de Cristo. O sea que tenemos una nomenclatura en cuanto al tiempo cristiana. Claro. Nos guste o no nos guste, o sea, vivamos en el lugar que Sí, vivamos. sí, nos manejamos por eso. Estamos en el 2024. 2024 Salvo que años vivamos desde que en- nació Cristo. Bueno, este En tipo, China. En este China tienen Dionisio, otro año. Sí, tiene 5.000, algo así. lo hace, ¿sí? Él dice, bueno, este va a ser el año 1. ¿En base a qué? ¿Cómo marcaban el tiempo antes de eso? Bueno, lo que hacían era, de acuerdo al cónsul, estamos hablando de Roma, ¿no? De acuerdo al cónsul que estuviera gobernando en ese momento, era, no sé, el año 3 del cónsul, Claro. el año 4 de tal cónsul. Entonces él llega a calcular cuándo había reinado Herodes. Pues se supone que Jesús nace con Herodes. Con Herodes en Y bueno, el reinado. se lo va a pedir Juan I esto, un papa. ¿Por qué? Porque se celebraba la Pascua en una parte en un día, en otra parte del imperio en otro día. Estamos hablando del imperio bizantino, el imperio romano occidente ya había caído. Pero bueno, el cristianismo se seguía expandió, digamos. expandiendo. ¿Siglo cuánto dijimos que estamos? Estamos, Dioniso, más o menos en el 540 después de Cristo. Estamos- Ahí va. O sea, calculó más o menos 500 años para atrás. Exacto. Hizo sus cálculos. ¿En qué se basa? Hay algo que... Vieron que hay dos tipos de calendario. El calendario lunar y el calendario solar. Sí. Se supone que cada 19 años esos dos calendarios se unen Y hacer un- y las fechas son parecidas. No exactas, pero pueden sacar cálculos que ellos piensan correctos. Sí. Bien. Bueno, se va a basar en eso y le va a pifiar. Chan. No me Le digas. va a pifiar y no hay certeza si le pifió en 4 o en 7 años, pero más o menos le va a pifiar. Más o menos podríamos estar en el 2020, 30 o Sí, tal cual. en el 2030 o en el medio. Bueno, No se sabe. se va a implementar esto. ¿Qué quiero decir? Gracias a Dionisio el exiguo, Exiguo. tenemos esta nomenclatura de aparece el antes de Cristo. ¿Sí? Porque Claro. bueno, este es el año 1, genial. ¿Y antes qué? Claro, como que le dio para contar 500 años para atrás y decir esa fecha y bueno, y antes se cuenta... Entonces nos va a servir a los que estudiamos la historia para fechar, para poder fechar. Claro. Si bien le van a decir, ok, Dionisio, lo vamos a implementar, la realidad es que no se implementa sino hasta el siglo XVII, 1600. Muchísimo tiempo después Mucho después. se va a popularizar esta noción O sea, de siguieron- antes de Cristo, después de Cristo. Ah, ok. Pero Y- sí se contaban los 540, digamos, como el año 500. Hoy contamos. Ah, Hoy contamos. Tenía que ver con quién gobernaba y cuántos años hacía que gobernaba el año que estaba siguieron transcurriendo. haciendo eso. Sí. A pesar de la idea de... ¿Y cuál es la curiosidad en la cuestión? Es que no hay año cero. Porque en esta época el cero en Europa todavía no se utilizaba. Entonces es como un error aritmético. O sea, los O sea, matemáticos... del 1 pasamos al -1. Exacto.
Exacto, exactamente así. Mirá. El año 1 es cuando nace Cristo y no hay año 0. De ahí pasa. Es un error matemático Claro, claro. que seguimos al Claro. día de hoy. Perdón, es como si nacés y tenés un año cuando nacés, en Exacto. vez de ser un bebé, ¿no? No sé. En vez de no tener años, ya Yo tenés no tengo un mucha año. mentalidad O matemática. sea, ya empezás festejando un cumpleaños y gastando plata, digamos. ya. Ahí le erró. Pero bueno, en estos momentos no se usaba el 0. El 0 lo van a traer los árabes a Europa, lo van a traer como si estuvieran en Europa, ¿no? Historia de la matemática. Claro, Me lo fascina. van a traer los árabes que se supone que se lo sacaron a los indios, Claro. ¿sí? Que lo traen de la India, lo llevan de la India. ¿Cómo? Wow. El 0. El 0, Ellos- el esos- 0, el ellos número sí contaban 0. con el 0. Claro. Los indios y se lo van a apropiar los árabes y después los árabes lo van a distribuir En Europa. por Europa y a nosotros por añadidura por haber sido conquistados por europeos. Claro. Porque bueno, nada, cierro con esto, ¿no? Nosotros no somos Europa. No, no. No. Pese Bueno, a quien le está pese, clarísimo. no somos. No somos Europa. No somos, por más que Estamos lejos, América de hecho. sea nombrada América por los europeos, no somos Europa. Y por más que nuestra historicidad o nuestra cronología tenga que ver con el eurocentrismo, no somos Europa. Así que prepararé otro programa específico sobre la historiografía americana, ¿no? Me encanta. Igual me gustaba la de la comunicación que dijiste. También, Muchas- tenemos todo el año, muchas hasta que me preguntas, canse. claro. Hasta que los abandone como el año pasado en un Claro, hasta momento que me te cansé, canses. listo, no voy más. Sole Aguirre aquí con nosotros en Liberando la Tarde. Gracias, Sole, hermoso. Muy interesante todo lo que nos trajiste hoy para compartirnos. Nosotros vamos a ir a una tandita y regresamos para finiquitar este programa de día miércoles en el año Miércoles. 2024. Ponele. Faltan 2 días Pero- más y empieza el fin de... Me encanta lo de Mi sí, cuerpo lo sabe. mi cuerpo lo sabe. Falta un montón. original.